Hola, ¿qué tal? Yo soy Lala de Dios y en este espacio de encuentros hoy tenemos dos invitados de lujo, eh, Daniel Giannone y Leo Chiacho. Todavía tengo que pensarme qué nombre va con el apellido, perdonad. Está perfecto. Siempre tengo dudas. He dicho dos invitados de lujo, pero no sé si debería decir uno, ¿no? Porque sois como una unidad artística y también en la vida. Claro. Y al final es, no, vamos, soy siempre los dos, yo creo, ¿no? Y bueno, quería un poco, que yo creo que sois sobradamente conocidos por todo el ambiente, pues que en todo el ambiente textil, pero quería empezar ya como disparando un poco y diciendo, ¿cómo os definís? ¿Que sois artistas visuales, plásticos, multidisciplinares, textiles, bordadores? ¿Cómo os definís vosotros? Hola, sí, muchas gracias por la invitación para participar de esta charla. Un placer hablar con vos, Lala. Nosotros generalmente nos definamos como artistas visuales, artistas plásticos, artistas contemporáneos. Eso es, por esos carriles son los que transitamos. Claro, perfecto. ¿Y nos podéis contar un poco cómo empezasteis, cuándo empezasteis? Hablar un poquito de vuestra trayectoria para que el público Claro, lo sí. vea mejor. Bueno, nosotros cuando comenzamos, antes de conocernos, que fue el año 2003, nuestra formación académica siempre fue de la pintura. Y fue la pintura en donde los transitábamos aquellos años. Y al momento de encontrarnos en la vida y de comenzar a trabajar, y esto de ser un solo artista, porque Chacho Giannone es un solo artista, muy bien como Lala lo explicó, ¿no? Nosotros a veces nos gusta decir que somos como un artista que tiene 2 cabezas y 4 manos, ¿no? Y donde se borra toda la identidad y la autoría de uno de los dos, y pasa a ser una única idea. Esta formación académica que tuvimos de la pintura, al encontrarnos, lo que nos permitió es poder elegir algún lenguaje o técnica que nos pudiera permitir trasladar todo ese conocimiento que teníamos, que eran ni más ni menos que el manejo del color, utilizando otros materiales, que fue el aguja y el hilo. Es como que cambiamos los acrílicos y los óleos y los pinceles por las agujas y los hilos, ¿no? Manteniendo las telas como soporte. Y ahí fue el camino por donde empezamos a trabajar juntos. El bordado fue la técnica por la cual más se nos comenzó a conocer por aquellos años, pero nosotros nos hemos movido trabajando en un montón de otras técnicas que fueron también muy útiles para poder contar estas ideas que teníamos para decir. Ya. Y entonces entiendo que no tenéis ninguna formación específica textil, que habéis aprendido a bordar un poco de forma autodidacta. Sí, un poco como autodidacta, pero imagínate la formación académica durante, en mi caso, casi 10 años en la Escuela de Bellas Artes. Siempre terminás experimentando y trabajando con diferentes técnicas y materiales. Mi formación fue en los años 90, entonces era toda una revalorización en algunos puntos del arte contemporáneo del craft, ¿no? Como fueron algunos comienzos. Entonces, desde aquí, desde Latinoamérica y desde Buenos Aires, en las escuelas de arte, si tenías esa inquietud, la ibas experimentando porque, bueno, medio que te permitían hacerlo, digamos, que era parte de la experiencia, y tocaba algún docente que te motive a eso. Entonces, nuestra formación dentro del craft o dentro del textil o del bordado es autodidacta, pero con una gran formación académica en la pintura, ¿no? Entonces, desde ese punto siempre pensamos nuestra tarea como pintores y no como bordadores, ponele. Y en mi caso, también que los años de formación corrió por los años 80, también fue concentrado en la pintura, y sí, también hice un poco de grabado y cerámica. Sin embargo, fue la pintura el lugar donde me establecí, y siempre la actitud que tuvimos tanto Leo como yo fue esto, la del misma actitud. Si bien hemos cambiado y trabajamos con agujas e hilos, la actitud que conservamos es la actitud del pintor. Nuestra apuesta es esa. Y también otro tema interesante en mi caso es que, por ejemplo, yo, si bien
aprendí trabajo del textil mientras mi escuela, la duración de la escuela primaria, ¿no? Donde aquí hay una asignatura que se llamaba plásticas, en ese momento, donde tenían lugar todo este tipo de prácticas, como el bordado. Bueno, esas fueron las experiencias, pero estaba muy separado de lo que después fue la formación académica, digamos, en la escuela de arte, ¿no? Donde no veíamos esas cosas. Y nos pareció muy interesante cuando nos encontramos, ya siendo hombres adultos, trabajar y con estas técnicas que conocíamos y que eran como relegadas en un punto al mundo femenino y a las prácticas laborales, retomarlas y hacerlas o utilizarlas para nuestro discurso, ¿no? Que hay atrás de todo esto también un gesto político, ¿no? De qué sucede cuando dos hombres se apropian de un lenguaje relegado al mundo femenino para contar su propia historia. Y no es cualquier historia la que contamos, sino que es la historia de dos hombres que se encuentran en la vida. Ya. Es interesante porque hay siempre una diferencia enorme. Es interesante el tema de la formación, por lo menos a mí me interesa mucho, porque en las escuelas de Bellas Artes normalmente entran las disciplinas que tradicionalmente se consideran bellas artes, con lo cual tiende a ser una enseñanza muy clásica, ¿no? Pintura, escultura, grabado, tal. Y por lo menos en España, por ejemplo, que es donde yo vivo en Madrid, en Bellas Artes no hay nada textil. Hay grupos de trabajo que se forman pues, por interés de algún profesor y algún grupo de alumnos y hacen cosas y al final hacen cosas que muchas veces son muy frescas, ¿no? Porque no vienen hechos desde la mirada de un especialista textil en tal o cual técnica, sino que vienen pues un poco lo que comentabais vosotros mismos, ¿no? Vienen desde con otra formación y simplemente es un medio distinto que se utiliza, una cosa así. Y es curiosa la diferencia luego en las obras que salen con este fondo de formación, con los países en cambio en los que hay una formación, en los que el textil se enseña en la universidad, porque esto, pues, los países nórdicos, Inglaterra, hay bastantes países en los que hay en Bellas Artes o en escuelas de arte y diseño, hay mucha formación todavía técnica textil, ¿no? Y normalmente se nota, hay una diferencia luego en las obras también. A mí me parece interesante. No digo que unas sean mejores que otras, en absoluto. Eso ya depende de otros temas, no depende de la técnica. Pero notas donde hay una sabiduría técnica y donde hay una mirada fresca, distinta. No sé. Sí, nosotros tratamos, viste, de conjugar esas dos cosas, ¿no? El saber hacer y el saber pensar, como las dos cosas juntas. Entonces, siempre lo practicamos, no siempre decimos que nos salga bien, ¿no? Pero por lo menos la intención de la práctica. Entonces, mezclar el saber hacer con el saber pensar. Y, por ejemplo, y cuando nos damos cuenta que no nos sale algo del saber hacer, nos ponemos a practicar, o ponemos a estudiar, o nos ponemos a hacer un curso o con alguien que lo sepa hacer. O buscamos un referente, el mejor en eso, para que nos comparta su saber y poder trabajar. Igual con el saber pensar, ¿viste? Estamos continuamente leyendo, escuchando, y en estos momentos de cuarentena y con la pandemia, como nos obliga a estar mucho tiempo en la casa, y nuestra casa es nuestro estudio, así que en ese punto está bien el tiempo pasado acá porque lo aprovechamos muchísimo. También escuchamos muchas charlas y muchas conferencias y tratamos de aprender algo, ¿no? Claro, pero imagino que a vosotros, un poco como a todo el mundo, la pandemia ha trastocado un poco planes que tendríais, ¿no? Se habrán cancelado algún proyecto o habéis tenido que cambiar cosas, porque eso es lo que nos está pasando a todos. Claro. ¿Cómo lo vivís esto? ¿Los ha afectado mucho? ¿Posponer, sí. o? A nosotros nos sorprendió la cuarentena estando en California, donde estábamos participando en una residencia en el Axe Art Institute, y debido a que, bueno, se comenzó en América del Sur a cerrar las fronteras, decidimos regresar a nuestro país una semana antes de lo que estaba pautado. Fue un viaje bastante estresante, con un viaje que suele ser como de 12 horas, terminó siendo de 27 horas, porque bueno, había que hacer distintas escalas para poder ingresar al país, porque a medida que
¿no? Y sí vamos acercando a Argentina, algunas fronteras de otros países se van cerrando. Y después fue llegar a la Argentina y encontrarnos con que debíamos hacer una cuarentena, un encierro absoluto durante 2 semanas, y algo que pensamos que iba a durar, creo que todo el mundo lo pensó, ¿no? 15 días, un mes y medio, pasaron a ser ya 7, 8 meses que llevamos de aislamiento social en nuestros estudios. Lo que fue interesante para nosotros, que por una parte nos sentimos privilegiados, es que el estudio es nuestra casa también. Entonces nosotros siempre encontramos qué hacer. Ese tiempo que transcurrió y está transcurriendo es un poco diferente. Este tiempo nos permitió, como a veces lo decimos, es como replantearnos un montón de cosas. ¿Qué tipo de artistas queremos ser? ¿Qué tipo de obras queremos producir? ¿Para qué hacer lo que hacemos? Y también nos permitió retomar ideas que estaban en stand-by o procesos que por algún momento habían quedado interrumpidos, retomarlos, ya retomándolos desde otro lado. Estamos en un estado de producción permanente. Nosotros no hemos tenido altibajos en eso, pero sí estamos trabajando solos. Ya. Y vosotros sois personas, me consta, muy sociables. Sí. Yo os sigo en las redes y sois de los artistas que está siempre con más gente, socializando en Europa, los he visto en todo el mundo casi, yo creo. Uh-huh. Por cierto, aprovecho para felicitaros por los reportajes estupendos que hacéis, porque visitáis... Muchas gracias. Me encanta. Visitáis muchos museos y dais y compartís luego esas visitas. Entonces nos dais la oportunidad a los que no hemos podido ir Yo sobre todo de vuestra visita a Chile el año pasado, compartí cantidad de fotos de las que habíais hecho en museos. Bueno, o sea que por ese lado, gracias. Muchas gracias. Y bueno, imagino que teníais algún proyecto recuerdo que teníais un proyecto en Francia, estuvimos hablando, estuvimos en el verano del 2009, ¿no? Yo creo, ¿no? En realidad, cuando regresamos, hubo 2 proyectos en curso a cursar en los meses que estamos viendo hoy. Uno fue la Bienal, el del Cono Sur, el que en Porto Alegre, con la curaduría de Andrea Yunta, y fue la primera Bienal en el mundo que tuvo que mutar que ya estando cursándose el montaje de toda la Bienal, tuvo que mudar a un modelo y reinventarse en un modelo virtual, ¿no? Fue todo un aprendizaje para todos esto, ¿no? No existió físicamente la Bienal. Felizmente, y por la creativa idea de Andrea Yunta y de su equipo curatorial, bueno, todo se pudo realizar a través de no concursos, sino como ideas de realizar pequeños videos desde nuestros talleres para ver cómo estábamos transitando esta situación y cómo nuestra situación actual dialogaba o no con la pieza que prestábamos o el proyecto que presentábamos en ese momento en Porto Alegre. Nosotros justamente pensábamos participar con un bordado a mano de gran formato que justamente hablaba de la naturaleza, ¿no? Y de la importancia de valorizar y el lugar que el hombre tiene en la naturaleza y la responsabilidad que tiene para con la naturaleza. Y por otro lado, íbamos a realizar en la plaza principal, enfrente a donde es el principal pabellón de la Bienal, una acción comunitaria invitando a la gente a bordar, y la acción se iba a llamar Un lugar donde vivir, ¿no? Nos impresionó mucho porque nosotros todo esto lo planificamos mucho antes que existiera todo esto, ¿no? Y nos parecía como que hubiera sido maravilloso poderlo realizar, pero son prácticas que hoy nos cuesta pensar cómo realizarla, porque cambió totalmente el mundo, ¿no? Eso con respecto a la participación de la Bienal. Y después el otro proyecto que seguía la Bienal, porque nosotros llegábamos de California, nos íbamos a la Bienal de Brasil y después nos íbamos para Francia, en Bourges, en el Centro de Arte Transpalette, que íbamos a hacer un proyecto con la comunidad LGTBQ en Francia.
Bueno, parte de la obra la habíamos enviado desde Argentina a Bourges, todas unas banderas que habíamos hecho con nuestra ropa, hemos hecho patchwork, con banderas de la comunidad, ¿no? Es decir, banderas del orgullo, banderas trans, banderas de queer, leather, osos, bueno. Y toda esa obra está allá y bueno, se canceló todo para el próximo año. Así que eso solo es un stand-by hasta el año que viene, pero como nadie sabe mucho qué es lo que va a suceder y desde Latinoamérica no sabemos cuándo se abrirán las fronteras o el tema de los viajes y todo eso, así que todo es en tiempo de espera. Y otro proyecto que también estamos esperando ahora es la Bienal de Vancouver, que estamos invitados a ir a Vancouver, pero también todo depende de la coyuntura de cada momento, ¿viste? Con las fronteras, los pasajes, los vuelos, los aviones y todo eso que ya está fuera de nuestro alcance. Sí. En Vancouver teníamos la intención de hacer una investigación que le hemos comenzado. Somos bastante inquietos nosotros y entonces como adelantamos un poco esta situación de estar aquí, como arrancamos un poco la investigación que queremos hacer sobre todos los textiles ancestrales, de los pueblos ancestrales y originarios de la zona de Canadá de Vancouver, ¿no? Entonces tenemos una intención de comenzar a hacerlo. Y entonces adelantamos aquí y empezamos a buscar con el tema de bibliografía o información que está a acceso por internet. Pero bueno, todo no es lo mismo que estar en forma presencial allá, ¿no? Y lo que uno puede transmitir y visitar. Todos sabemos también que en todo lo que es textil pero ¿sabes? No hay tanta información y tantas investigaciones que existen, al menos en Latinoamérica, ¿no? Ya. Bueno, la verdad es que escuchándoos parece que la pandemia nos ha afectado gran cosa. Creativos a tope, trabajando a tope. Un buen ejemplo, ¿no? Para buscarla, pienso yo, una buena actitud para... El problema que yo veo en esta situación es que no sé, lo que comentaba, es que es difícil hacer planes. Es bastante imposible ni siquiera, porque decís que en Latinoamérica no sabéis cuándo vais a salir de esto, pero es que nadie lo sabe. En Europa tampoco, en Asia tampoco. El otro día, hablando en otro encuentro con Mizuki Takahashi, que es la directora de un centro de arte en Hong Kong, pues lo mismo, ha tenido que abrir y cerrar las exposiciones del centro, no sé si van por el tercer cierre. O sea, abre las presenciales, las cierra, las vuelve a abrir. Y al final es un poco de... Yo acabo de volver de una bienal en Portugal, al final se ha podido hacer presencialmente, con muchos cuidados, pero claro, con mucho menos asistencia de artistas y con, en fin, y bueno, se ha podido hacer, pero como que 2 semanas antes todavía estaban las dudas, ¿no? De si... Claro. Sí, yo creo que ahora nos pone, viste, un desafío en ver cómo podemos hacer estas prácticas. Primero, para nosotros es una supervivencia el hecho de estar creando, digo, una supervivencia y una sanidad mental. Eso lo queremos mantener. Después es cómo mostrarlo. Bueno, vamos a esperar. Digo, nosotros como artistas vivimos siempre una especie de incertidumbre, ¿no? De lo que producimos y de cómo mostrarlo, de lo que producimos y de cómo vivimos, de las coyunturas y los momentos históricos de cada institución, bienal. Entonces, siempre hemos vivido con esto. Ahora la incertidumbre es mundial, pero bueno, nosotros dentro de nuestro estudio tratamos de mantener estos procesos que nunca sabemos exactamente dónde los vamos a mostrar. Digo, ahora estamos con un proyecto, con una serie de bordados y nos imaginamos mostrarlo en tal lugar, ¿no? Pero no sabemos, pero sí los estamos haciendo. Entonces, ocupamos gran parte de nuestro día trabajando en ese imaginario, pero en realidad un poco nos pasa siempre, ¿no? Cuando a nosotros en particular, porque no es que trabajamos con una pieza específicamente para una exposición. Nosotros trabajamos, construimos este discurso, esta poética, y listo, ¿no? Y después vemos cómo se muestra, digamos. Cuando empezamos un proyecto, por ejemplo, que algunos
que escucharon, capaz que lo vieron en Austria, ¿no? En ese bordado, que también lo mostramos en la Bienal en Holanda, en el Museo de Holanda. Para hacer ese bordado estuvimos 3 años, nunca pensamos que no estábamos preparando para ningún lugar. ¿Sí? Lo estábamos haciendo porque queríamos, teníamos ganas de hacer un proyecto así. Entonces, un poco esa manera de pensar la producción y el proceso creativo es muy nuestra. Sí, y además, por ejemplo, siempre nos interesa trabajar con una cierta libertad, nos da libertad trabajar de esa forma. Trabajar por proyectos independientemente de dónde después esa pieza pueda ser exhibida. Jamás, por ejemplo, nosotros trabajamos para algo concreto, por una invitación que tengamos, salvo que esa invitación sea cursada con 10 años de anticipación. Entonces ahí podríamos pensarlo, pero no sabemos qué vamos a tener ganas de hacer. Entonces nosotros trabajamos de acuerdo a nuestras necesidades, no para un proyecto de un tercero. Entiendo. Y entonces, porque os iba a preguntar algo, sabéis que esta prebienal, este encuentro que estamos teniendo es parte de una prebienal online y hubo una convocatoria justamente sobre el proceso de creación. En esta prebienal nos han pedido obras, se nos ha pedido como el registro del proceso creativo, tanto pues, en vídeo, fotografía, tal. Entonces os iba a preguntar justo por vuestro proceso. En parte ya habéis explicado. Yo he entendido bien que trabajáis en torno de repente a un tema que os interese. ¿Es así? Claro. Sí. Y lo desarrollamos durante un largo tiempo, generalmente. Viste que nosotros creemos, como artistas, no tenemos tantos temas. No es que sucede algo y a partir de eso trabajamos en consecuencia. Digo, no estamos trabajando hoy con la pandemia ni con la cuarentena, para nada. Obviamente va a surgir algo de esto porque somos seres humanos que vivimos en este mundo. Pero después creemos también que hay algunos temas que nos interesan de qué sé yo, las minorías, los grupos LGTB, los valores plásticos del arte, cierta revalorización histórica de algunas obras, de algunos artistas, la construcción de una familia. Son temas que nos interesan, ¿no? Y que vamos y venimos por esos temas. Claro, que nos encanta el saber hacer, el saber pensar, y son esas cosas por las que transitamos. Pero esto nos damos cuenta, Lala, después de 20 años de estar trabajando, no es que empezamos y lo teníamos súper claro todo, ¿no? Algunas cosas han quedado en el camino de lo que trabajamos, pero más o menos vamos por estos lados. Entonces, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una mezcla de 2 proyectos de bordado que no sabemos hacia dónde va a ir, pero después en definitiva nos damos cuenta que estamos hablando de esta revalorización de artistas que han quedado olvidados en el tiempo, ¿no? Y también de preocupaciones plásticas que uno tiene como artista, que en general uno las trabaja creo que durante toda la vida, ¿no? Uno canta como, podríamos decir, como la misma canción toda la vida, y van cambiando los bemoles, las estrofas, pero casi siempre caminamos por la misma senda, digamos. Y esto es algo que a nosotros no nos preocupa en absoluto, sino al contrario, sabemos que en algún momento eso va a tener una lectura y va a tomar cuerpo, porque lo que nos sucede es que a veces trabajamos como todos los artistas, adelantándonos un poco a veces las cosas que suceden. El año pasado, por ejemplo, terminamos una serie que se llamó Refugio, ¿no? Donde hablábamos de la preocupación de todo esto que está pasando en Latinoamérica con la quema de selva, de montes, donde las especies animales están en extinción y cómo están empezando a mudar y generar cambio de hábitos debido a estos hábitats naturales que les son como saqueados. Y esto se plasmó en una serie de piezas en donde nosotros, a través de un estudio que hicimos, por ejemplo, de la pintura, de los jarrones, de la pintura flamenca, ¿no? Pero con un sincretismo entre eso y y una realidad hoy donde en esos jarrones estaban como pobladas o llenos de flores que tengan que ver con flores de acá, de
de nuestro hábitat, digamos, nuestra zona de Sudamérica, y, y el florero convirtiéndose, esos grandes floreros flamencos, convirtiéndose como un refugio para esos animales, ¿no? Donde los animales terminan teniendo como casa y hogar, o camuflándose para poder sobrevivir, un florero, naturaleza reducida a un florero, ¿no? Y entonces cuando el ojo empezaba a buscar ahí un florero lleno de flores, y maravilloso, impactante como los flamencos, pero cuando tu ojo comenzaba a recorrerlo, encontraba un elefante dentro de un florero, ¿no? O una jirafa dentro de un florero, ¿no? Como en el refugio. Y después lo encontramos que meses después de que esa serie es presentada, estamos viviendo hoy esta realidad, ¿no? Donde el refugio, lo doméstico, pasó a ser el lugar donde transcurre la vida de todos nosotros. Entonces hemos hablado un poquito del proceso desde el punto de vista del concepto. Y luego en cuanto a lo que es la realización, ¿no? el hacer la obra, mucha gente, pues, obras muy grandes. Y mucha gente se pregunta, os habrán preguntado a vosotros también, bueno, sé que os han preguntado, porque en Austria os lo preguntaron también, pero a mí me lo han preguntado también. Si lo hacéis solos, si trabajáis solos o os ayuda gente, y si lo hacéis a mano. Todo el trabajo nuestro está hecho a mano. Todo. 100%, menos si tenemos que coser un borde, un dobladillo o algo, lo podemos hacer a mano o a máquina, generalmente. El trabajo de patchwork que estamos haciendo últimamente sí es a máquina. La primera parte es unión de tela. Después, si hacemos un quilt, sobre eso lo hacemos a mano. Después, generalmente trabajamos solos. Durante un tiempo tuvimos gente que nos asistía, pero en este momento no, estamos los dos solos trabajando, produciendo toda nuestra obra. Trabajamos todo el día, nosotros estamos 8 o 9 horas trabajando, ¿no? Digamos, a veces no es de corrido, pero sí son 8 o 9 horas de trabajo en nuestro estudio. Entonces, sí, lo hacemos nosotros y a mano. Nos encanta el resultado del bordado hecho a mano. Digamos, nos encanta la superficie. No sé, viste, cuando vos podés ver esa superficie que parece regular, pero después ves que hay una mano que hizo un punto detrás del otro, y hay algo de esa carga que nos encanta verlo. Entonces, como nos encanta verlo, nos encanta hacerlo también. No, y también otra cosa que no es que dificulte, porque no es imposible trabajar con la colaboración de otras personas, porque de hecho lo hemos realizado, es que la actitud nuestra de cuando bordamos, por ejemplo, no es seguir un patrón, sino justamente nosotros, como queremos conservar esa frescura y esa mirada que teníamos cuando trabajamos con óleos y acrílicos, es todo el tiempo estar cambiando el hilo, el valor del color, que es casi imperceptible a veces para el ojo, pero hay algo de un regodeo nuestro del manejo del color que es lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces nos interesa mucho esto de estar ahí, como bueno, ahora cada 3 puntadas cambiar el color, es imperceptible a veces, nuevamente lo repito, pero nosotros somos como enamorados de eso, ¿no? De hacer ese tipo de trabajo. Entonces eso también dificulta un poco al momento de trabajar con otro, porque es como que estás con otro, pero estás arriba el otro, ¿no? Entonces no es que le das total la libertad de poder, bueno, rellenar todo esto. Si estuviéramos en un proyecto especial que requiere poder decir, bueno, rellenar toda esta superficie de un mismo color y en un mismo punto, bueno, ahí sí ese caso es viable y se puede hacer sin ningún problema. Claro, pero también improvisamos mucho en el trabajo, ¿no? Digo, como pintores, ¿viste? Vos pones un color, este color te lleva a otro, pensás esto, bueno, muchas cosas de la pintura, que la pintura tiene una celeridad que no tiene el bordado, por ejemplo, no tiene el tapiz o el tejido. Entonces, en ese caso, necesitamos estar trabajando solos, o si alguien nos asiste, tenemos que estar muy atentos a decir, bueno, ahora vamos a poner este azul verdoso, pero al lado vamos a poner una línea de este verde para que el azul verdoso sea más azulado, pero después vamos a poner una línea rosa para que el verde sea más verde. Digo, todo ese trabajo de color, que ya a veces lo pensamos y a veces que lo tenemos incorporado. Lo tenemos súper incorporado. En ese punto es muy difícil, pero por ejemplo, sí podemos, no sé, decir, bueno, todo este fondo de esta tela vamos a hacer un quilt, vamos a hacer un pespunte en todo, a 1,5 centímetros o 1 pulgada. Bueno, eso sí se puede hacer y eso también lleva tiempo. Entonces,
sí, a veces nos asisten en esos puntos, ¿no? Entiendo, claro. Pero vosotros habéis hecho, me parece, habéis hecho algo a veces hacéis formación, ¿no? A veces hacéis Sí. talleres y me da la impresión de que a veces el resultado de esos talleres son obras colaborativas. ¿No habéis hecho, por ejemplo, en Miami había una gran bandera, o era en Los Ángeles? Eso fue en Los Ángeles. Sí, esos son proyectos que nosotros llamamos de trabajo en común, ¿no? Con la gente. Eso en realidad fueron prácticas que comenzaron aquí en Argentina, en Buenos Aires, donde nosotros, la primera vez que lo hicimos fue convocar a un grupo de bordadoras que viven en zonas rurales, muy aisladas una de otra, y nos parecía interesante como esto de convocarlas en un lugar, en punto común, en el medio del campo, a que todos nos juntáramos a bordar, que tuviéramos como una actividad en común. Y que esa actividad en común, que era el bordado, fue en realidad el puntapié inicial para otras cosas, ¿no? El diálogo, el poder compartir el saber, el compartir el tiempo, las preocupaciones, enseñarles a detenerse y a mirar lo que todo el tiempo las está rodeando, que es la naturaleza. Entonces, cuando nos juntamos a bordar, cada una eran un grupo de mujeres, venían con sus telas y con una idea preconcebida de lo que querían bordar, que casi siempre era copiar algo de algún lado, una guarda, y nosotros lo que le propusimos es empezar a mirar el entorno y tratar de ese entorno llevarlo a la tela, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue bordar pájaros. Los pájaros que ellas miraban, que los tienen más conocidos porque todos los días los ven, bueno, dibujarlos, observarlos, dibujarlos y bordarlos en las telas. Y fue una actividad muy linda, porque una actividad que duró una semana, en donde se generó una comunidad, que también es otro concepto que nos interesa, cuando el arte gesta este tipo de grupos de comunidades. Después esta actividad la fuimos replicando en la Galería Ruth Ben-Sakar, que es la galería de arte, que es la galería de arte contemporáneo que tiene más trayectoria aquí en Buenos Aires, donde en torno a una exposición nuestra que se llamó Arqueología Suave, convocamos a la gente a bordar, y ahí se fueron muchas más personas, casi 200 personas bordando juntos, todos en la galería, ¿no? Y gente de distintas generaciones, hombres, mujeres, niños, adultos. Esas fueron como las primeras actividades, pero que siempre fueron de bordado. Y después la hicimos en Chile. En el Centro Cultural Kirchner, sí, previamente. Sí, sí, pero no, digo, de los pájaros la terminamos haciendo también en Chile, en la Galería Isabel Croxato. Y los bordamos en los jardines de la galería, que fue precioso eso. Pero el tema es que, digo, a veces no nos importa tanto cómo se borda, sino que se borde. Es decir, como nos gusta la tarea en común, en comunidad, juntarnos y hacer eso, ¿no? Cómo nos transforma una reunión de trabajo, nos transforma en algo, ¿no? Nos aporta algo. Entonces, a veces vienen con mucha exigencia, bueno, tengo que saber bordar y qué sé yo, y decimos, no es necesario, te podemos enseñar algún que otro punto, y ahí empiezan a bordar, y nos encanta cómo se van transformando las personas que vienen, ¿no? Entonces, fundamentalmente es eso. Y después las piezas, que esto era el proyecto que un poco se cerraba en la Bienal del Mercosur en Porto Alegre, que era hacer la misma actividad en la plaza de Alfandenga y luego llevarlo al museo, ¿no? Llevar y colgar la instalación en el museo, pero bueno, no fue posible, así que eso se hará. Será stand-by para algún momento. Pero con la pregunta que hacías sobre la bandera, lo que hicimos en MOLA, el Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles, nos invitaron a llevar parte de nuestra muestra que se llamó Celebrando Diversidad, curada por Gabriela Urtiaga. Entonces la directora Lourdes Ramos ve la muestra aquí en Buenos Aires, que lo que hicimos fue, así un poco en general, contar o realizar una línea histórica sobre los artistas de la comunidad LGTBQ, o los artistas que nos ayudaron a ser a nosotros los hombres gays maduros que somos hoy, ¿no? Entonces un poco de hablar de lo que es la identidad, hablar cómo se construye esa identidad.
Entonces hicimos la muestra aquí con una técnica que nosotros descubrimos, no vamos a decir que inventamos, pero sí descubrimos que era el mosaico textil, ¿no? Con telas pegadas, con un papel autoadhesivo y se pega con la plancha. Entonces hacemos ese homenaje, la directora del MOLA lo ve aquí en Buenos Aires y nos invita a llevarlo a Los Ángeles. Y durante ese homenaje a la comunidad LGTBIQ, invitamos a otra artista. Es decir, nosotros, como trabajamos en colaboración, también nos interesa siempre sumar gente, ¿no? Digamos, como los procesos creativos se van ampliando. Y en este caso le invitamos a Cecilia Kopman, que es una artista textil de aquí de Buenos Aires, que nos ayude a pensar las técnicas para las banderas, ¿no? Entonces hicimos en patchwork las banderas que íbamos colgando en la sala durante el trabajo de ese proyecto. Luego nos vamos a Los Ángeles y lo que hacemos es, con la gente que nos visitaba en el museo, los espectadores, la gente que iba al MOLA, hacerle una pregunta acerca de lo que era vivir en diversidad para ellos. Entonces, ante esa pregunta y grandes y largas charlas en mesas ahí en la misma sala donde trabajábamos, porque la sala de exposición se transformó en nuestro estudio, entonces la gente llegaba y nos veía trabajando a nosotros. Primero pensábamos que éramos parte del staff del museo de montaje, pero después se dan cuenta que éramos los artistas, entonces volvían con una cierta emoción diciendo, ¡ay, hay artistas trabajando, qué lindo! Entonces les desafiábamos o los preguntábamos acerca de lo que era vivir en diversidad. Y luego esas respuestas estaban escritas en cuadrados de 11 por 11 pulgadas y los íbamos cosiendo y ahí armamos una bandera del orgullo que midió 50 metros por 20 más o menos, que fue desfilada en la Marcha del Orgullo en Long Beach, donde necesitamos la ayuda de 130 personas para llevarla, ¿no? Entonces, eso fue muy emocionante porque era todo el proceso creativo en común con la gente, porque nosotros ante una pregunta tuvimos 4.000 respuestas, ¿no? Entonces es muy amplio las respuestas de la gente. Y no fueron las mismas respuestas las que recibimos en Buenos Claro. Aires que las que recibimos en la comunidad de California. Entonces, ante una pregunta, viste, tenés millones de respuestas. Y eso fue interesante porque terminamos siendo los portavoces de esa comunidad en una bandera, ¿no? Entonces, fue un proyecto enorme, con mucha ansiedad nos daba porque teníamos un deadline y había que terminarlo y era gigante. Es gigante, ¿no? Digamos, 50 metros de bandera es gigante. Hay una idea que a nosotros nos interesa del tema de cuando empezamos o decidimos hacer las banderas, era porque el concepto que teníamos que comenzó en el CCK era dar visibilidad al colectivo de artistas que pertenecen a la comunidad LGTBQ, ¿no? Entonces nos parecía que los mosaicos estaban muy bien porque hablaban de la obra de cada uno de ellos, y ellos estaban citados, pero nos parecía que darle una vuelta más y generar estas piezas que eran generadas con la comunidad, que se transformaban en banderas, ese objeto era el que podía salir y transitar las calles de la ciudad y darle aún más la visibilidad a los artistas. Entonces la idea era como abrir las ventanas y que de la sala del CCK y que por las ventanas salieran esa bandera, como dándole más visibilidad. Y de hecho lo que logramos fue poder llevar las banderas desde la sala del Centro Cultural Kirchner a la plaza principal, que es la Avenida de Mayo, que es la plaza cívica más importante que tenemos, y que junto con la gente transitarla por toda la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por toda la ciudad que recorre la Pre-Parade, ¿no? Y eso para nosotros era muy interesante porque era ver cómo cómo en las calles se empezaba a gestar y a ver la presencia de este colectivo, ¿no? De una forma más viva. Y eso es maravilloso, ¿no? Porque pensábamos que esta bandera además la hicimos con ropa de nuestros amigos, que nuestros amigos nos donaban sus ropas, nosotros las teníamos con los colores de la bandera, o los colores del arcoíris, y transformándola en una gran bandera, ¿no? Y era como la segunda piel que todos tenemos, pero la segunda piel de todos, pero de todos juntos unidos a la vez transitando.
Y en ese punto era interesante... No, en ese punto, sí, una sola cosita. En ese punto lo que era interesante era cómo una pieza que vos la hacías dentro de una institución cultural o museo era una obra de arte, porque la ponías en la pared y tenía toda esa carga, y luego nosotros cómo desmitificábamos eso y esa misma pieza la llevábamos a la Marcha del Orgullo y tomaba otro sentido, ¿no? Tomaba otro sentido y había, porque por ejemplo se la prestamos a una carroza que se llama La Loca, que son todos chicos jóvenes de 20. Entonces éramos nosotros, bueno, tenemos 50, entonces éramos como los artistas, y había como un respeto, decíamos, chicos, no, vamos a desmitificar esto, vamos a poner la bandera, esta obra en la carroza, y decoramos la carroza y quedó precioso, y era como una pieza cambia de sentido si también nosotros la vamos poniendo en diferentes lugares, ¿no? Entonces, eso fue interesante hacerlo. ¿Y dónde ha terminado esta pieza? ¿Dónde está ahora? Ahora está en Los Ángeles, está en el MoLA, sí, sí, porque la idea es que siga circulando por diferentes lugares. Nosotros en febrero la mostramos en Los Ángeles, porque también la mostramos de diferentes maneras, ¿no? En la Marcha del Orgullo, en San Pedro, en el puerto de San Pedro de Los Ángeles, que es gigante, en un hangar se forró un edificio, y en Los Ángeles la mostramos en una feria vertical, colgada desde el techo, y lo que hicimos fue una performance leyendo lo que cada una de las personas había escrito. Y fue increíble porque la gente de la feria de arte se acercaba y nos pedía el micrófono y leía, entonces se fueron sumando las voces de otras voces, ¿no? Que eso fue muy hermoso. Y ahora está allá hasta que, digo, los museos empiecen a abrir y empiecen a poder tomar cierta normalidad y cierta apertura a las instituciones, porque la idea es mostrarla en otros lugares. Pero bueno, por ahora seguimos en el stand-by. Vale, antes de que se me olvide todo lo que os quería preguntar. Está bien. Según ibais hablando, se me ocurrían muchas preguntas, pero por un lado da la impresión de que vuestro trabajo es más activista ahora que al principio. O esto que estáis haciendo, ese tema de las banderas y la comunidad, es un poco el resultado de lo anterior. Pues, o vuestro trabajo está más volcado hacia afuera ahora que antes. Lo que sucede es que, bueno, tiene distintos momentos nuestro trabajo, pero siempre hubo, si usamos la palabra activista, digamos, siempre lo fue. Primero por la decisión de tomar que dos hombres se apropien de una técnica relegada al mundo femenino. Segundo, de que cuando hablando de la imagen propiamente dicha, siempre nosotros hablábamos y le titulábamos o lo dábamos nombre a nuestras piezas como la familia Chacho Giannone, ¿no? Cuando aquí en este país no existía la unión civil ni el matrimonio igualitario. También había un gesto político, ¿no? De decir, bueno, empezar a hablar de las configuraciones de la familia en la sociedad, las nuevas configuraciones de la familia en la sociedad, cuando no había un marco legal que las contenga. Eso también era un gesto político. Lo que pasa que quizás tenía menos fuerza y el otro no fue que el espectador tuviera una actitud pasiva, sino que era otra la actitud del espectador. Y lo que sí hicimos en los últimos años es incorporar en el proceso de producción al espectador, generando estas performances y realizando estas banderas. ¿Dais cuenta de que es muy tradicional en el textil, pero muy, muy antiguo, el hacer textil juntos? La gente se junta, mujeres muchas veces, pero a veces no solo mujeres, se junta para hilar o para bordar o para... Es una cosa que no se da tanto en otras artes, no se da en la pintura, no me imagino una concentración de pintores pintando. A ver, hay concursos de pintura al aire libre, ¿vale? Pero son cosas así. Entonces, esto de trabajar juntos y disfrutar haciéndolo es muy del textil, porque bueno, tampoco el textil es una actividad que necesite hornos, fuego, un equipamiento. Un bordador lleva en una bolsa, una cesta, su taller, y eso es una ventaja. Quiero comentar de todas formas que aunque es verdad que el bordado tradicionalmente es una labor súper femenina, no en todas las culturas. En España, por ejemplo, los trajes de torero los bordan hombres. Todos los talleres prácticamente son
y mucho bordado en oro y tal de los mantos de las vírgenes, de bordados religiosos, bordados en oro y tal, en realidad suelen ser los mismos talleres, ¿no? Bordan toreros o bordan mantos de imágenes y tal. Y hay alguna cosa más por ahí, pero sí es verdad que en general, sobre todo en Occidente, el bordado está asociado a la mujer, pues a la mujer en su casa además. Sí, como un concepto muy burgués. Sí, muy de la burguesía. Muy peyorativo también, ¿eh? O sea, claro. No saben hacer otra cosa o no son buenas para otra cosa. Yo quería, aunque habéis dado muchas pinceladas a lo largo de la conversación, porque mencionáis mucho galerías, museos, entonces lleváis vuestra carrera de una forma muy determinada. Es decir, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue apostar siempre por galerías de arte, por museos? No se os ve, yo no, por lo menos no recuerdo, mucha conexión vuestra con las bienales, con los certámenes o las exposiciones que son puramente textiles. En general no tomáis parte en estas cosas, ¿no? Vais más en contar un poco cómo fue esto. ¿Fue una decisión meditada? ¿Fue surgiendo? No, nosotros, como te decíamos al comienzo, nuestras formaciones en la Escuela de Arte, dentro del arte contemporáneo. Entonces, los espacios de museos, de galerías, son los que uno tiene más en mente. Claro. Entonces, un poco es eso. Nosotros, cuando comenzamos, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, hace 20 años, estábamos representados por una pequeña galería de arte joven, en un barrio muy fancy aquí en Palermo, que era una galería-restaurante. Después esa galería cerró y fuimos a otra, como Belleza y Felicidad, que estuvimos un tiempo ahí. Después Belleza y Felicidad cerró y terminamos en la Galería Ruth Ben-Sacar, que es la galería de arte contemporáneo súper conocida aquí en Argentina y en el resto del mundo, ¿no? Como una galería que tiene más de 50 años. Entonces siempre fuimos orientando nuestra carrera hacia esos lugares, son como nuestros intereses. No digo que lo otro no lo sea, pero bueno, uno elige siempre y lo va llevando para esos lados. Nosotros no somos de concursar mucho, no somos de poner nuestro trabajo para un concurso, generalmente porque nos lleva mucho tiempo y siempre pensamos los trabajos para hacer una exposición, ¿no? Sí, una muestra, un proyecto grande. Una exposición nuestra nos lleva de trabajo 2 años, un poco más. Entonces, siempre que preparamos, por ejemplo, para la última muestra de arqueología suave que hicimos en Ben-Sacar, ¿no? En Ruth Ben-Sacar, trabajamos 2 años y pico para esa muestra. Entonces, nunca sacaríamos una pieza de esa muestra porque cada pieza tiene su relato, claro, tiene su relato en esa muestra. Si sacamos ya ese relato se pierde, ¿no? Entonces nunca sacaríamos una pieza para mandar a un concurso, por ejemplo. Pero por ejemplo, lo hacemos, pero sí, por ejemplo, dentro de ese contexto, después que terminamos la muestra de arqueología suave, hicimos una pieza muy grande que se llamó Splash Criollo, que es un mosaico, y esa pieza sí la presentamos al Salón Nacional de Artes Visuales, que es como el salón más importante de aquí de Argentina, y sacamos el gran premio, es decir, la mejor obra del salón. Entonces eso nos trajo una gran alegría, un prestigio dentro de las artes contemporáneas, las artes visuales, y es un salón histórico que tiene, no sé, como 180... Sí, es el más antiguo. Pero también, por ejemplo, hubo acciones de salones que, por ejemplo, que nos interesan porque son gestos que nos interesa dar a nosotros. Por ejemplo, hace muchos años había un salón de pintura, ¿no? Exclusivamente pintura. Y nosotros decidimos presentar un bordado que se llamaba pintura. Entonces nos interesaba poner en jaque esto al jurado, en decir, bueno, esto es pintura para nosotros. Entonces mandarlo al salón, porque nos interesa generar esas interrogantes en la escena en donde, bueno,
¿qué mirada tiene el jurado ante esta pieza? Que la puede ver como pintura, no son ejercicios que también a nosotros nos interesa hacer. Ese tipo de cosas, actitudes, a nosotros nos interesan mucho de hacerla. Pero, ¿perdón? ¿Qué pasó con la pieza? ¿La seleccionaron? Sí, la seleccionaron, pero claro, también nosotros justamente sabemos quiénes son los miembros del jurado, qué mirada tiene cada uno, en algunos nos interesa más que en otros, entonces porque lo que buscamos también es, en un punto es como no incomodar y a la vez sí, ¿no? Y empezar a generar estos pequeños corrimientos de la diferencia que existe entre las pequeñas artes y las grandes artes, ¿no? Como, ¿por qué? ¿Y por qué esa mirada? De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, decidimos exponer en la galería más importante de Buenos Aires, bordados, hoy, en 2020, no es lo mismo que la respuesta que tuvimos hace 20 años, ¿no? Donde la gente no estaba acostumbrada a ver en esas salas porcelanas y cerámicas, donde la gran pintura era el óleo, el acrílico, eran las vedettes, ¿no? O eran instalaciones. Igual esta galería siempre fue vanguardia, Sí. ¿no? La Galería Ruth Ben-Sakar. Siempre fue vanguardia. Entonces, y nos acompañó en eso. La galería inteligentemente nos convoca, pero fue mutua, ¿no? Nos elegimos nosotros a ellos y ellos a nosotros. Entonces, sabíamos que era un terreno fértil para poder hacer esa muestra de bordados muy intensa, y sabíamos que teníamos el apoyo histórico de la galería, entonces también, y ellos sabían muy bien lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, cuando en la escena del arte contemporáneo hay un montón de artistas que trabajamos con el craft, ¿no? Entonces, en ese punto, la galería sabía muy bien lo que estaba haciendo. Hizo una apuesta, salió bien, nosotros tuvimos el apoyo de ellos y el crecimiento también, ¿no? Después de hacer la muestra aquí en Buenos Aires, que la galería nos lleve a Arco de Madrid, nos lleve a Art Basel de Miami. Entonces, todo eso es una visibilidad también. Por ejemplo, en Art Basel de Miami, el Museo de Arte y Diseño de Nueva York adquiere una pieza nuestra que termina en la colección del museo. Entonces, por medio de Ruth Ben-Sakar, de la galería. Entonces, te da una visibilidad que desde aquí es muy compleja. Hoy las redes sociales funcionan muy bien para esta visibilidad, pero sabemos muy bien que esto es un paliativo para hacer cosas, pero digo, y nosotros que nos encanta esto que te decíamos, nos encanta ver la textura de las cosas. Bueno, nos gusta estar enfrente de una obra, nos gusta saber el tamaño de una pieza. Digo, cuando nosotros, y vos tuviste la experiencia de ver un bordado de 5 por 3 metros, es otro sentido, es otra cosa que se mueve como espectador. Ya en este punto hablamos de nosotros como espectadores. ¿Qué es lo que se nos mueve internamente cuando estamos frente a una obra así? Es muy diferente que lo que nos sucede frente a una pantalla. Entonces, digo, nosotros nos encanta. Por ahora estamos viviendo esta etapa de la pantalla, de lo plano, de la información, que no es lo mismo que ver la pieza en vivo. Bueno, lo que está pasando en el mundo ahora es un tema que en el mundo del arte contemporáneo en relación con el textil, es un tema que hemos hablado creo que alguna vez. Esta provocación que hicisteis hace 20 años, ¿no? De mandar un bordado a un concurso de pintura y además titulándolo pintura, esto ahora mismo no sería necesario. Ahora mismo estamos, sabéis, viviendo un momento en que el textil, no voy a decir arte textil, voy a decir el textil, los textiles han entrado en los museos de arte contemporáneo, en las galerías de arte. Ahí vamos, nunca se ha visto tantísimo textil en estos sitios en los que antes era complicadísimo verlo, ¿no? Y no solo en grandes figuras históricas, que hay una revisión, entonces estamos viendo a Annie Albers, a Bakanovich exponiendo en la Tate, o sea, en los sitios más así, más punteros, ¿no? Más, digamos, más al día en lo que se refiere a tendencias. También se ven en galerías, pues hay muchos niveles en las galerías de arte también, pero también hay artistas emergentes que están exponiendo trabajo que tiene textil, ¿no? Es gente que normalmente viene de escuelas de bellas artes, que no suele tener una formación textil. Y bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué se da de repente, ¿no? Es un tema muy interesante. Y a mí personalmente, como historiadora, me interesa mucho pensar, bueno, a ver si esto es una tendencia que ha venido para quedarse
o es una cosa, es una moda pasajera, o bueno, como, ¿qué está pasando, no? Yo creo que se ampliaron los mundos, me parece. Se ampliaron los mundos, se ampliaron los bordes del mundo del arte contemporáneo. Yo creo que no es una moda, que está latente, siempre estuvo latente dentro del arte, el trabajo con el textil. Creo que también hay una crisis económica mundial donde, ponete a pensar, ¿viste? Vos para pintar necesitas un estudio, espacio, bastidores, toda una infraestructura para poder hacer pintura. Si instalás, necesitas como más mecanismos de proyección y todo eso. En cambio, con el textil tiene algo que nos lleva como a lo ancestral, te lleva a un trabajo más íntimo, donde si nosotros con el bordado, con una tela, un bastidor, una aguja, tijera, hilos, ya con eso podés empezar a hacer. Y pensás que haces una, no sé, una porción así, un día, después otra porción acá, y ahí vas desarrollando una pieza enorme donde no necesitas mucho espacio. Y yo creo que hay parte de esto de lo económico que decís, bueno, no puedo enfrentar, o no quiero enfrentar una situación así de tener un super estudio, entonces trabajo de esta manera. Y bueno, también pasa eso, ¿viste? Hoy por hoy en las economías de los artistas. Y también yo por otro lado pienso de que hubo como una apertura a esto de que los jóvenes comiencen a experimentar con el textil, porque a su vez hubo una apertura en los lugares donde ellos tienen las posibilidades de poder circular sus trabajos. También yo creo que las instituciones han abierto su mirada, ¿no? Y porque artistas que trabajaban textil existieron siempre, que Luis Bourgeois tiene un trabajo increíble, maravilloso, estamos hablando de una persona que produjo toda su vida textiles prácticamente, ¿no? Pero bueno, en otros hemisferios fue más fácil ir conquistando el textil lugares. Me parece que ahí también, esto es una mirada personal, ¿no? De que pienso de que en todo lo que es Latinoamérica siempre hubo como una desvalorización del textil, y el textil ligado a los pueblos originarios, a una desvalorización de todo de eso que es maravilloso, ¿no? Y que de hecho, por ejemplo, nosotros en nuestro país no tenemos museo de arte textil, como lo tiene Santiago, por ejemplo, donde va a poder poner los mantos Paraca. Y bueno, entonces hemos como crecido, donde el textil no era un objeto que estaba presente en los museos, muy, muy presente en los museos. Siempre era como, y de hecho la conservación tampoco, aquí no hubo buena políticas ni desarrollo en el tema de conservación de textiles. Todo eso atrasó un poco, más allá que todos nosotros, de alguna forma u otra, trabajamos para abrir ese espacio y darle lugar es como yo lo veo como una conquista en un punto, ¿no? De esto del textil en el mundo de los textiles, porque quizás a veces el textil se circunscribió solamente a lo que eran los pueblos originarios o a producir una pieza que tiene que ser un utilitario, y empezar a pensar el textil en sus múltiples formas hizo que de a poco fuera ganando. No hay que culpar a nadie, no hay que, es solamente fue un devenir que yo creo que tuvo como resultado esto, que hoy por hoy el textil, los jóvenes se apropian, tengan deseo de apropiarse del textil. Claro, y hay que trabajar para que eso tenga continuidad. Hay antecedentes, obviamente, dentro del arte contemporáneo, ¿no? Digamos, si vemos a León Nilsson en Brasil, Feliciano Centurión aquí en Argentina, o, como decía Dani, Luis Bourgeois o Grayson Perry, por ejemplo, ¿no? de artistas o Francesco Besoli, ¿no? que él ha hecho bordado con las divas italianas, las producciones de video, digamos. Hay dentro del mundo del arte contemporáneo artistas que han trabajado, ¿no? Estas dos cosas que decíamos, el saber hacer y el saber pensar, ¿no? Los conceptos y la mano. Entonces, yo creo que hay que saber también afilar el ojo, ¿no? Como ver dónde uno va descubriendo y viendo estos artistas, porque el mundo es muy vasto. Y hoy, viste, con la información en las redes hay millones de cosas para ver, descubrir. Entonces hay que
como seguir investigando, porque hay artistas que están trabajando, ¿no? con las fibras. Y también el tema de, por ejemplo, al momento de decidir, por ejemplo, realizar una investigación, nosotros que somos bastante inquietos en buscar información, también otra cosa que pasó aquí en Latinoamérica es el tema de los materiales de consulta, la bibliografía. No hay tampoco un gran desarrollo de todo esto, pero por suerte tenemos personas como, qué sé yo, Corcuera, no recuerdo su nombre ahora, Corcuera, Ruth Corcuera, perdón, que es una gran historiadora, ¿no? Escucharla hablar y a ver que alguien que se detuvo a investigar, a desarrollar material de consulta, eso es maravilloso. Tenemos muy poco. Entonces, ¿qué es que nosotros encontramos materiales como los de ella, o de consulta, o por ejemplo los de Elena Iscue en Lima, Perú? Son como, bueno, wow, es una celebración para nosotros. Ojalá que haya muchos más historiadores jóvenes que comiencen a incluir en sus búsquedas, en sus intereses, el arte textil. Porque también de eso se necesita, ¿no? No solamente los artistas de lo que producimos, sino que la gente que haga una lectura también del trabajo del textil, desde una mirada más fresca, más contemporánea. Hay artistas que han hecho muchísimo también por el textil en nuestra zona, acá en la escena local de Buenos Aires, que son, gracias a Cutuli, por ejemplo, con todo su trabajo que hizo con los talleres para hacer textiles. Pero bueno, no hay tampoco mucha información, o tenés que estar muy cerca del mundo del textil para poder tener acceso a esa información. Eso también es algo que para mí tiene que cambiar, tiene que haber desde las instituciones educativas como una mirada mucho más abierta al textil y que no quede solamente una experimentación que el alumno quiere hacer con otros materiales, sino también que haya todo un apoyo desde algo más desde lo teórico también, en donde se le pueda mostrar al interesado, al artista joven, todas estas posibilidades, estas aristas que tiene el textil. Bueno, eso me trae un recuerdo personal, porque la primera vez que yo estuve en Buenos Aires, que fue en el 98 por ahí, estuve persiguiendo encontrar algún libro de Ruth Corcuera, y al final Gracia Cutuli me consiguió fotocopias, porque los libros estaban agotados. Claro. Una maravilla de libros. Y como tú dices, un fundamento, una base importante. Y bueno, vamos a ir casi ya terminando, pero os quería preguntar dos cosas muy ligadas con el evento en el que estamos participando, vosotros y yo. Por un lado, ¿qué pensáis del papel de lo que es el mundo puramente textil, el mundo puramente del arte textil? En dos facetas. Por un lado, las asociaciones. En Argentina hay una asociación muy antigua, muy prestigiosa, que es el CAT. ¿Cómo lo veis? ¿Qué opinión tenéis? ¿O cómo os gustaría cómo veríais su trayectoria, la que tiene ahora, en el futuro? Y luego la misma pregunta, pero referida un poco a las bienales puramente textiles. Bienales, ¿qué papel deberían jugar, en vuestra opinión? Mira, aquí, CAT, no conocemos obviamente, pero no tenemos mucho vínculo con las asociaciones de textil aquí. Como asociación, así que no podríamos decir hacia dónde iría, hacia dónde va, de dónde viene, ¿no? Pues sería injusto. Yo creo que, pienso, ¿no? Así como aventurando, estaría bueno que se abran un poco más hacia el mundo del arte contemporáneo. Hay un montón de artistas jóvenes que tienen otras necesidades también, que trabajan con el textil, entonces estaría bueno, si no lo hacen, ampliar un poco esos límites hacia las generaciones más jóvenes que tienen otros intereses. Y eso lo sabemos nosotros siendo docentes y trabajando con gente más joven. Los intereses fueron cambiando, entonces también que las instituciones puedan albergar esas necesidades. Sí, por ahí hemos tenido contacto con personas que participan de la institución, pero no con la institución propiamente dicha. Y lo que es importante siempre, como no lo hablo solo para esta institución, sino toda institución, que la gente en la medida que se sienta representada por la institución tiene que también dar respuestas a esas inquietudes para seguir teniendo vida, en realidad, para que pueda seguir existiendo, tenga vida y que la gente siga como, ¿por qué formar parte o colaborar
o por qué tengo que acercarme a esa institución. Cuando te sentís representado, creo que eso te moviliza, ¿no? Yo creo que ahí va a ser un trabajo que todos tenemos que hacer para que los jóvenes, que es algo que le vamos a dejar a ellos, ¿no? Puedan darle continuidad, porque si no lo que sucede con todas estas instituciones es que cuando ya no están más las personas que la crearon, quedan en el olvido, desaparecen, ¿no? Y son los jóvenes con sus nuevas búsquedas los que tienen que apropiarse de esto, ¿no? Y de darle vida, ¿no? Porque son los que van a mantenerlo en un futuro. Claro, yo tengo, como sabéis, he tenido siempre mucha actividad en asociaciones, he fundado alguna, he presidido varias, bueno, de hecho aún sigo en alguna, como socia en varias y presidiendo alguna. Y me doy cuenta perfectamente de esto que decís, porque lo normal es que una asociación la funde un grupo de gente que son más o menos de la misma generación o con poca diferencia de edad, y luego, claro, pasa el tiempo y es fundamental saber adaptarse a los cambios que van. Porque si no, la nueva generación buscará otras cosas. Y luego, además, el cambio digamos, de mi generación para atrás, el cambio ha sido enorme, porque ha sido todo el cambio tecnológico. Yo recuerdo cuando en una asociación que fundé aquí en Madrid, Creadores Textiles de Madrid, me pasaba fines de semana escribiendo a máquina un boletín informativo que luego plegaba, metía en un sobre y lo mandaba por correo. Y eran a lo mejor 300 o 400. Claro, era la era antes de Internet. Es un ejemplo, claro, ¿no? Pero eso ha cambiado todo. Entonces, la misma pregunta que he hecho referente a asociaciones, pues la hago también referente a todos estos certámenes bienales, trienales, muchos muy interesantes, que mueven cantidad de gente, cantidad de artistas, que se enmarcan específicamente dentro de lo que es arte textil. Bienales de tapiz, bienales de arte textil, bienales de arte textil contemporáneo. Hay muchos títulos distintos, pero son eventos circunscritos al textil y bueno, también normalmente han nacido en una época determinada. ¿Y cómo os gustaría que fuera el devenir de estos? Que fuera a mí lo que me interesa siempre es la diversidad de voces, ¿no? No solamente de quien los haga, sino de las técnicas. Entonces, siempre me interesa ver qué sucede cuando hay un textil y una escultura dialogando, o cuando hay una escultura y una instalación, o cuando hay un video y un textil. Me gusta ese tipo de sinfonía dentro de una exposición. Siempre me interesó eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que somos pintores y mostramos pintura, aunque lo hagamos con textiles o con fibras, pero nos encanta ese tipo de diálogo. Sabemos que, bueno, a veces eso no se puede hacer. Qué sé yo, hicimos una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Long Beach, de textil contemporáneo, pero también era muy particular cada una de las obras. Yo creo que eso es tanto que hablamos de la diversidad y estamos por eso, creo que también en las imágenes y las técnicas tiene que pasar eso. Digo, me parece que un textil con una escultura de bronce se pueden potenciar, o una instalación con un textil. Creo que esas dos sinfonías, esas dos voces que son diferentes pueden sumar. Sí, y por otro lado, a mí nos parece interesante esto de siempre tratar de incluir nuevas miradas y miradas más frescas con respecto al textil, prestar mucha atención a lo que están haciendo los jóvenes, porque a nosotros nos pasa, ¿no? Que nos sorprendemos a veces de las búsquedas, las inquietudes de ellos, y cómo se les ocurre trabajar con la materia de una forma muy diferente a la que hacemos nosotros, y eso nosotros tenemos ya un recorrido, ¿no? Con el textil. Entonces me parece que hay que estar atento a eso y hay que convocar a gente que tenga esa mirada más fresca, que forme parte de esta... es un trabajo bastante difícil de hacerlo, ¿no? Porque hay que, como también uno abrirse, ¿no? a esto y romper prejuicios. Nos pasó, por ejemplo, ahora estoy recordando, un salón de arte textil joven que nos convocaron acá como en la Fundación Williams, que nos convocaron acá para ser parte del jurado. Y éramos 5 personas del jurado de distintas generaciones. Y la verdad, todos eran artistas, no conocíamos absolutamente ninguno de los artistas jóvenes que se presentaban. Y era maravilloso ver las inquietudes y la forma de ver. Y también era maravilloso ver la disparidad de criterio que teníamos todo el jurado,
¿no? A qué consideramos y a qué no consideramos. Entonces también ese ejercicio para mí es el que hay que hacer en este momento, ¿no? De empezar a abrirse y empezar a ver, y que esto de la idea, cuando una idea queda sujeta a la técnica, ¿qué pasa con esto? O la técnica, cuando la técnica habla de por sí sola, como distintos valores, una cosa no desvaloriza a la otra, sino como empezar a mirar, y también mirar una mirada más contemporánea al textil. Si queremos que el textil llega y sigue teniendo un lugar en la escena del arte contemporáneo, ¿no? Claro, me acuerdo que en esa muestra habíamos seleccionado un artista que hizo una performance que trabajaba con lo más primigenio de la idea del cuidado y la protección, que es la ropa. Entonces, y que tiene que ver con el textil, porque todos los días nos enfrentamos a ese tema, ¿no? De con qué nos cubrimos, con qué nos protegemos. Y él lo que había hecho es una performance donde terminaba colgando su ropa en la pared, ¿no? Con ropa que él había hecho. Entonces, nosotros insistimos mucho que esa obra tenía que estar. Si pensábamos en un salón de arte textil con artistas jóvenes, ¿no? Porque estaban planteando la cosa de otra manera. Entonces, eso sí nos interesaba también. Pero bueno, después hay que ver qué pasa en el tiempo. Pero hubo que hacer todo un ejercicio, ¿no? De pensarlo. Porque la pieza era muy interesante, porque todas las piezas de la ropa que esta persona usaba, este artista, están todas cosidas entre ellas. Era como una cáscara lo que se sacaba, ¿no? Como una segunda piel que salía entera. Es como decirte, la ropa interior con la primera camisa, con la campera, todo era una única pieza cosido, ¿no? Entonces ya había que hacer un esfuerzo en poder de poder plantarse frente a la pieza, a la acción, a la performática y poder verlo. Pero eso requiere es un gran ejercicio, una gran voluntad de parte del observador, ¿no? De poder comprender este tipo de prácticas. Bueno, pero yo coincido con lo que decís, ¿eh? Yo estoy en esta postura también. Y yo creo que tampoco es tan difícil, porque a lo mejor es simplemente salir un poquito de lo que es el hacer textil y jugar también con todos los conceptos y significados que tienen los textiles, que es que tienen tantísimas capas de significado, tantísimas capas de lectura, porque tienes prendas de abrigo, tienes vestimentas de tu familia, a lo mejor de alguien que quisiste, tienes vestimentas deterioradas. Bueno, solamente la ropa da para monográficos directamente. Y bueno, es muy, si se incluye en lo que son bienales y trienales textiles, si se juega también mucho con el concepto de textil y se admiten obras que tengan relación conceptualmente con el textil, aunque no sean textiles tal cual, textiles hechos, amplías muchísimo el campo. De hecho, en muchos bienales ya se está admitiendo fotografía textil, vídeo textil. En fin, que yo por ese lado, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís y pienso además que es muy factible, ¿no? Y que es la forma de que la gente joven también se integre. Pues chicos, llevamos hablando más de una hora. Y podemos seguir. Nosotros, Lala, podemos seguir todo el tiempo que necesites. Podríamos seguir mucho tiempo, porque además es un placer enorme hablar con vosotros. Pero bueno, yo solamente os quiero, luego os doy las gracias. Ahora solamente os quiero decir si hay algo más que queráis añadir, así como en plan final, algo que os apetece decir a los dos. Y luego ya, os lo digo ahora, por si no me dejáis hablar luego, os doy las gracias. Muchísimas gracias por haber estado ahí con nosotros, por ser tan abiertos, tan honestos, por tener tan claro lo que hacéis y explicarlo con tanta claridad también, ¿eh? Y por vuestra obra, que es súper magnífica, ¿no? Entonces, una última palabra vuestra, que si queréis, algún consejo a lo mejor, o no consejo, bueno, alguna reflexión para la gente que empieza, bueno, y también para la gente siempre tan olvidada, que está en mitad de su carrera y está claro. y por dónde tiro ahora. No sé. Sí, fundamental para nosotros es el trabajo y, como decíamos al comienzo, tanto el saber hacer y el saber pensar, ¿no? Como esas dos cosas que vayan de la mano. Tener formación, leer, escuchar música, mirar cine, teatro, ver otros artistas, dialogar, digamos, todo ese mundo que se vaya ampliando, después termina viéndose en el trabajo de cada uno. Entonces, un poco sería eso
no sé si consejo, pero es un poco como trabajamos nosotros hace años y nos funciona, y también trabajar con alegría y felicidad. Sí, y otra cosa que nosotros siempre sostenemos es que la importancia es ser inquieto, no quedarse en el mismo lugar siempre, ¿no? Y siempre sospechar que cuando a alguien le sale bien, algo te sale bien, hay que sospechar de eso. Hay que empezar a correrse de ese lugar, ¿no? No nos interesa ser artistas que producimos lo mismo siempre, ¿no? Como siempre tratar de ser como que la pieza vaya creciendo, que la obra vaya creciendo, que el discurso vaya creciendo, y no tener esa actitud de querer producir la obra de arte. Eso es un error. Como la idea es trabajar, producir, y el devenir traerá sus consecuencias. Pero nosotros creemos en el hacer. Y el hacer trae en el futuro resultados, ¿no? Y entonces, por eso es una idea esa es una de los puntos de los cuales, por ejemplo, nosotros jamás producimos una pieza para una obra. Yo no entiendo los artistas que su obra consiste en producir una pieza al año para mandar a un salón. Para mí no puedo concebir el arte de esa forma. A nosotros el arte nos atraviesa en toda la vida, está en todos nuestros días. Nuestros días es producir. Después veremos qué pasa con esas piezas, pero no producir en función de algo. ¿Cómo? Pues muchísimas gracias otra vez. Un abrazo fuerte, virtual. A ver cuándo podemos darnos el abrazo presencial. Sí, ojalá sea pronto. Ya iremos para allá. Nos encontramos en Chile el año que viene. Sí. Y si no, pues donde sea. Un abrazo fuerte. Y celebramos muchísimo todos estos encuentros, porque estamos aislados físicamente, pero no virtualmente. Estamos hoy más juntos que nunca virtualmente, porque estas nuevas prácticas creo que han llegado para ampliar el mundo de las relaciones humanas, y no solamente para sentirnos aún más aislados. Así que yo celebro todo este tipo de cosas. Exactamente. Un abrazo. Un abrazo, Daniel. Adiós. Cariños a todos.